vamos a presentar a la doctora Viviana Carrizo. La doctora nos visita desde la provincia de Salta. La doctora es abogada, escribana pública nacional, mediadora, abogada del niño, diplomada en gestión, gobierno y profesionalización de las empresas familiares, maestrando en Derecho del Trabajo en UCASAL, especialista en Justicia Constitucional y de Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia, predoctorando en la UBA, en la cátedra de la doctora Diana Cañal, delegada de la Escuela de Abogacía para Graduados de Salta, presidenta de Buenos Aires e Interior del País, capítulo Argentina SIDEC, conductora de ciclos de comunicación y derecho, consultora laboral, previsional y empresas familiares, miembro del Foro Federal de Institutos y Comisiones del Derecho del Trabajo de toda la Argentina, es disertante nacional, internacional y publicista. La doctora, en esta oportunidad, expondrá su ponencia denominada Trabajadores Esenciales, Trabajadores de la Salud en el contexto de COVID-19, su situación actual. Doctora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, querido amigo, Eduardo Leguizamón. Realmente estoy muy emocionada, amo La Rioja, tengo mis 2 hijas estudiando acá y volver a encontrarnos con los amigos del Foro Federal siempre es un placer y sobre todo en este lugar tan cálido, realmente superó con creces, la quisiste descoser y la descosiste, realmente te felicito. Todo el cariño, es un lugar que considero de mucha calidad humana. Siempre que puedo vengo a La Rioja porque me siento muy bien. Una provincia donde la tranquilidad que tiene su gente te contagia y eso está muy bueno. Bueno, yo hoy los voy a entretener un ratito, los voy a aburrir un ratito con un tema que a mí me interesa. ¿Pero por qué? Porque, bueno, estoy ligada a la comunidad médica desde hace mucho tiempo, por amigos, parientes. Tengo a mi esposo médico y en la pandemia me tocó vivir de cerca, bueno, lo que todos conocemos, han sufrido los trabajadores de la salud en su carácter de trabajadores esenciales. Entonces, es un tema que me venía resonando desde hace tiempo porque yo veía cosas que no las aceptaba, digamos, esa mirada laboralista que uno tiene y vos decías, acá hay cosas que no cierran. Entonces me puse a leer un poco y bueno, ahí vos te das cuenta que los trabajadores de la salud vienen siendo postergados de siempre y no tienen, digamos, una agrupación o que los nuclee y puedan ejercer o tenga la fuerza suficiente como para hacer llegar su voz a quienes tendrían que cuidarlos y en la pandemia se vio que no lo hicieron. Pero porque este tema viene ya de antes, ¿no? La precariedad en la que se encuentran inmersos los trabajadores de la salud. Yo el enfoque que quiero hacer es un enfoque holístico, multidisciplinario, por supuesto, la mirada del derecho laboral, pero como yo también hago previsional hace mucho tiempo, también, y obviamente no todos son lamentos, sino la idea es brindar una propuesta superadora y transmitirle a ustedes algunas reflexiones en torno a este tema. Y que nos vayamos con esta inquietud y si nos toca a veces atender a un trabajador de la salud. En este caso me voy a enfocar un poquito más en los médicos porque es lo que más conozco y creo que en la pandemia son los que más expuestos han estado. Bueno, comienzo yo con el principio pro homine. ¿Qué es el principio pro homine? Es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente cuando se trata de limitarlos
establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. La mirada tiene que ser restrictiva. Este principio coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre, que nos importen siempre las personas. Creo que nuestro derecho del trabajo se trata de eso, donde la persona es el centro de la mirada y de una mirada humana. La idea es esto, fortalecer y impregnarnos de la mirada de los derechos humanos laborales. ¿Para qué? Para que siempre importen la persona del trabajador. A ver, vamos a ir pasando un poquito. Por supuesto que dentro de nuestro... ¿Me lo puedes pasar? Ahí está, gracias. Por supuesto que el artículo 14 bis es nuestro marco de contención, es nuestra garantía y es donde podemos encontrar, ¿no es cierto?, muchas respuestas. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagadas, retribución justa, constituye la pieza estructural sobre la que se apoya nuestra disciplina. En época de pandemia, cuando se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, los trabajadores esenciales, 24 en su momento, entre ellos los trabajadores de la salud, que son los que han estado en la línea de fuego, fueron exceptuados de estar aislados y del desplazamiento. Ellos tenían la obligación de estar presentes en sus lugares de trabajo, cumpliendo con su tarea más que nunca, poniendo el cuerpo a disposición de todos nosotros. Y así lo hicieron, cumplieron con creces sus objetivos, pero lamentablemente las políticas públicas, la sociedad, el Estado no han acompañado, fue desproporcionado, digamos, el trabajo que ellos hicieron para el trato que se le dieron. El COVID-19 se visibilizó el estado de precariedad laboral de los trabajadores de la salud. Se consideró al sector de la salud como uno de los más peligrosos para trabajar. Al decir de María Neira, solo unos pocos centros sanitarios contaban con un programa de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Los trabajadores sanitarios sufrían infecciones, trastornos y lesiones musculoesqueléticas, violencia y acoso en el lugar del trabajo. Vivieron violencia laboral e institucional, trabajaban sin descanso, violencia social, miedo, pánico, abandono, políticas públicas insuficientes. Uno de los paliativos, como para nombrar algo simbólico, surgió por la cantidad de trabajadores de la salud, sobre todo médicos, de manera no registrada. Hay un alto porcentaje que va más allá del 90% de que la mayoría de los médicos son monotributistas. Bueno, no solo médicos, fisioterapeutas y otros trabajadores de la salud que cuando no trabajan en un establecimiento público son monotributistas. Por lo tanto, trabajan en relación de dependencia, pero están encubiertos a través del monotributo. Ahí se vio que quedaban las familias, muchos de ellos, cabezas de familia, quedaban sus familias desprotegidas, porque muchos en la pandemia murieron y al no tener ART, al no tener obra social, no tener todos, digamos, los beneficios de la seguridad social, la familia quedó, digamos, en una situación de vulnerabilidad. Entonces sale la ley 27.549 como un pequeño paliativo para ayudar a la familia de los trabajadores esenciales fallecidos, de los trabajadores de la salud, pero fue una ley que desde el vamos fue insuficiente, mal hecha, y por vía de amparo se tuvo que hacer valer la misma, porque lamentablemente la insuficiencia se aprobó en junio del 2020, salió en plena pandemia, pero recién se pudo hacer operativa en marzo del 2022.
es decir, nada. ¿Qué otro beneficio surgió? Los 5.000 pesos, ¿se acuerdan? Que era como un incentivo para los médicos, para los trabajadores de la salud en general, y una exención impositiva de la AFIP. Entre los beneficios que me acuerdo, consideramos que nada para todo lo que han tenido que arreglar. Como les vuelvo a repetir, muchos perdieron la vida y sus familias quedaron desprotegidas, más allá de todo el mal sentir y vivir que los llevó a los que no se han muerto a tener hoy riesgos psicosociales de los cuales todavía muchos no pueden superarlos, o están con tratamiento o siguen en una situación vulnerable. ¿Quién cuida a los que cuidan? Es una de las preguntas que nos hacemos. Se naturalizó el esfuerzo diario, la degradación del trabajo y la fragilidad de los cuerpos, de los llamados trabajadores esenciales. Ya no se esclaviza con cadenas, son las condiciones indignas de trabajo las que lo hacen, al decir de María Fernanda Bujía. ¿Qué generó esto y qué genera y viene generando desde antes de la pandemia? ¿Por qué? Porque considero que la salud debe estar en la primera, en la agenda, en primer lugar. Como decía mi abuela, tenemos salud, tenemos todo, pero la salud tiene que ser una prioridad para el Estado, para la sociedad y para las empresas particulares. Si no lo es, y como se vio en pandemias, donde se puso más en evidencia todo esto, se generan los riesgos psicosociales. ¿Qué generan los riesgos psicosociales? Y pasó esto con los trabajadores de la salud, sufrimiento ético. Realizar actos que en realidad desapruebo, hacer cosas que no quiero, transar con uno mismo, lesionando nuestro amor propio. Ideología defensiva de oficio, que es la ocultación del miedo que suscitan los peligros y riesgos del trabajo. Las crisis se generan organizaciones tóxicas, es decir, de todo un estudio que se hizo en el Ministerio de Trabajo y a través de un equipo interdisciplinario, se da cuenta que todo esto genera organizaciones tóxicas. Afectan derechos personalísimos, derechos humanos fundamentales como la dignidad, el honor, la imagen, la salud. El trabajo, ¿qué es trabajo decente para la OIT? Trabajo decente es trabajo saludable. No hay trabajo decente donde subyacen los riesgos psicosociales. Salud para la Organización Mundial de la Salud no es solo ausencia de enfermedad, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y vamos a volver acá a lo que dijo en algún momento el doctor Violet Macé. Nunca vinieron tan bien estas palabras como en este caso. De ahí que la condición del trabajador es lo más inestable y que nadie se cuide de él sino en el momento que se le necesite y para sacar de él los rendimientos mayores posibles, no considerándolo sino como un medio menos importante que la máquina y que la bestia. Bueno, creo un poco, sin exagerar, que eso es lo que pasó con nuestros queridos trabajadores de la salud, trabajadores esenciales. Nos dicen esenciales y nos tratan como descartables. Hay estadísticas que, de las estadísticas surgen que más o menos son 1 millón los trabajadores de la salud. Dentro de ese millón, aproximadamente 800.000 son mujeres, es decir, un 80% de los trabajadores de la salud son mujeres. De esas mujeres, la mayoría de los cargos, obviamente no son altos cargos, no son cargos directivos, sino son oficios, enfermería, ordenanzas, gastronómico. Por supuesto que los sueldos son inferiores, por lo menos un 30 o un 20% menos que los hombres. Y bueno, lamentablemente, de una encuesta también a 979 trabajadores, de los cuales el 80% también son mujeres, un alto porcentaje de esos trabajadores sufre de distintas patologías con causa en el trabajo. Estrés laboral, insomnio, dificultad, concentración, afectación en el habla, movimiento, entre otras, que podríamos seguir enumerando. La mayoría son mujeres, porque
la mayoría de las mujeres, además, tenemos que cuidar, y eso también se visibilizó en la pandemia, tenemos las tareas de cuidado. No solamente a niños, sino también a adultos mayores. Surgen 3 fenómenos recurrentes: el pluriempleo, el exceso de recarga en horas extras y las relaciones laborales encubiertas en monotributo de las que le veníamos hablando. El pluriempleo, el sistema de salud no debiera funcionar así ni siquiera en tiempos normales, menos aún en una crisis sanitaria. 8 de cada 10 médicos tienen más de un empleo. El sindicato de la Asociación de Médicos de la República Argentina una vez más denuncia que las y los médicos trabajan precarizados en todos los subsectores que atienden a la población. Yo lo digo, o sea, conmigo con un médico hace prácticamente 30 años y les puedo asegurar, bueno, él, gracias a Dios, trabaja también para el Estado, pero conozco la situación y conozco amigos que han muerto y que sus familias quedaron desprotegidas por esto de que sí eran monotributistas, pero sí trabajaban en establecimientos privados y era relación de dependencia, pero con la bendita locación de servicio quedaron en una situación de vulnerabilidad. Las médicas y médicos residentes no se contratan como trabajadores profesionales en formación, sino como becarios. Existen concurrencias, un claro trabajo esclavo, de acuerdo a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. Aparte, la Argentina no tiene un sistema de salud, un sistema, digamos, orgánico de salud, sino que es un modelo fragmentado de atención a las personas enfermas y poco se realiza en materia de prevención. Relación de dependencia y locación de servicio. Por supuesto que no podemos dejar de nombrar 2 fallos desgraciados, lo pongo a título de ejemplo, como el caso Rica y Cairone, en donde lamentablemente ahí, en un claro retroceso de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se retasean y se vulneran una vez más desde el máximo tribunal los derechos de las y los trabajadores, en este caso de los trabajadores de la salud, al considerar como locación de servicio lo que es un contrato de trabajo. No me voy a extender en este caso por falta de tiempo, pero si quieren pueden tomar nota o les dejo el power. Otro tema, desde el punto de vista previsional, considero que el régimen de los trabajadores de la salud debería estar dentro de los regímenes diferenciales, de los regímenes de insalubridad. ¿Por qué? Porque generan envejecimiento prematuro y, por supuesto, riesgos psicosociales, riesgo físico. También lo digo por experiencia, cuando mi hijita tenía 1 año, la que estudia medicina acá en La Rioja, que gracias a Dios va muy bien, sigue ligada al mundo de la salud, tuvo una bacteria que trajo mi marido del Instituto de Hemodiálisis donde trabajaba y casi se me muere. Estuvimos 2 semanas internadas en el hospital y era una bacteria que había traído él. Entonces no solamente está expuesto el médico al riesgo psicosocial, sino también al riesgo físico y también su familia. Eso ocurrió también en la pandemia. Considero que deben tener un régimen diferencial, así como gozan otros trabajadores, como los petroleros, como los docentes. Considero que deben tener se les debe exigir menos edad para jubilarse. Actualmente en la Argentina, desde el punto de vista previsional, los trabajadores de la salud tienen un régimen ordinario. Se jubilan los hombres a los 65, las mujeres a partir de los 60, con 30 años de servicio. Me parece que es mucho. Debieran, y en eso aplaudo a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, en que comenzó en el 2015 bajo el gobierno del doctor Scioli, no del doctor, pero se concretó en el actual gobierno de Kicillof el decreto donde se
se considera una jubilación anticipada, pero en realidad creo que no es una jubilación anticipada, es un régimen especial que es lo que debiera ser para toda la Argentina. En este momento, que yo tenga entendido, solamente está en Buenos Aires, en donde se bajó la edad a 50 años para los hombres, hombres y mujeres con 30 años de servicio. Es un régimen especial de excepción, decreto número 1554 del 2022. Jubilación privada. La jubilación privada en materia de salud, en el caso de las cajas privadas de los médicos, varía de una provincia a otra. Se exige más o menos, coinciden las cajas provinciales, no cajas provinciales, las cajas privadas de una provincia u otra de los colegios médicos, son 65 años y 35 años de aporte, cosa que con la falta de conciencia previsional que tenemos a nivel país en general y de los médicos en particular, que no están formados más que solamente para hacer medicina, no están formados para gestionar sus emociones, no están formados para atender a su salud, menos para ahorrar y para prever en su vejez. No sé si cómo voy de tiempo. Bien. Bueno, en 5 minutos somos reyes. La jubilación privada no es opción porque las cuotas son elevadas, hay una alta morosidad porque tienen pluriempleo o tienen que nutrirse varios empleos. ¿Por qué? Porque los básicos en los establecimientos públicos son menos que una jubilación mínima o están cercas. Y a la hora de jubilarse también es todo un problema. ¿Por qué? Porque el mayor ingreso viene de las guardias activas, de las guardias pasivas que cobran en la actividad, que son rubros que no están blanqueados. Cuando se van a jubilar, se liquida, una jubilación se hace en base a lo que te aparece en el sistema. Entonces la jubilación baja muchísimo, con lo cual no pueden vivir, tienen que trabajar hasta más de los 70 años. Entonces pocos acceden a esa jubilación privada. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Es un régimen diferencial para los médicos, que se dicte una ley nacional donde todos los médicos y trabajadores de la salud, especialmente los más expuestos por tarea y lugar de riesgo, se jubilen con un régimen diferencial de menos edad y de menos años de aporte, como hizo Buenos Aires. No puedo dejar de nombrar acá, y creo que debemos tener presente, la ampliación de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT, la mirada de los derechos humanos laborales, los convenios 155, el convenio 87 y de la 110 Conferencia Internacional del Trabajo del 2022 se aprobó la nueva Declaración de los Principios de Derechos Fundamentales, incorporando el principio un entorno de trabajo seguro y saludable como quinto derecho máximo a los ya vigentes, un derecho base de derecho. Cuando hablamos de derechos humanos laborales, su fuente es el derecho a la vida en forma plena o en integridad psicofísica de todo ser humano. La Agenda 2030 también dice, de desarrollo sostenible, promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores. Y un cogen laboral, elevar a los derechos humanos laborales a la quinta categoría jurídica de derechos fundamentales. Expresa la determinación de promover la seguridad y la salud de los trabajadores y de fortalecer las capacidades y afrontar los retos para hacerla efectiva, es darle el máximo nivel de la Organización Internacional del Trabajo. Entre las cosas que se deben hacer es derogar la ley de facto perimida, la 19.587, de higiene y seguridad en el trabajo del año 1972. Y en esta experiencia, y siguiendo un poco lo que planteaba el colega Gerardo Leguizamón, los abogados nos vemos muchas veces, y con más frecuencia de la que quisiéramos, en la disyuntiva de enfrentarnos a nuestro cliente. Y uno de los peores momentos que uno debe pasar es cuando uno se tiene que sentar con su cliente a puertas cerradas y explicarle que después de muchos años de un largo y tedioso proceso
en el cual el trabajador, en este caso, puso una gran cantidad de esperanzas y que ha tenido una connotación psicológica muy importante para él y para su familia, tenemos que explicarle que habiendo obtenido un resultado ampliamente favorable, en cual se le han reconocido judicialmente todos sus derechos, y que habiendo pasado una serie de escollos procesales, a veces enormes, como dijo Gerardo, que pueden llevar a más de 5, 7, 8, 10 años, al momento de hacer efectiva su acreencia, el trabajador va a percibir el 20, 30% con suerte del valor actualizado del crédito que originariamente y al que originariamente tenía derecho. Esa situación importa necesariamente una gran injusticia. Justicia en el sentido más clásico de la palabra, es decir, una injusticia proporcional. Carga sobre unas partes el peso y libera a la otra parte de una carga que realmente y por derecho le corresponde. Es decir, detrás de este problema siempre va a haber un enriquecimiento sin causa de un deudor moroso y la contrapartida va a haber un empobrecimiento de un acreedor que en este caso, para colmo, es sujeto de tutela preferente constitucional. Ahora bien, este es un tema de suma actualidad porque estamos viviendo un proceso inflacionario. Y un proceso inflacionario importante. La última inflación publicada es la de abril y es la más alta de los últimos, la inflación mensual más alta de los últimos 30 años. Pero si miramos atrás, vamos a ver que este problema no es actual, no es por la inflación actual, y vamos a ver que hace más ya de 70 años que nuestros tribunales vienen sufriendo este flagelo. Y cuesta entender que un tema que afecta tanto a la administración de justicia y a los derechos de los particulares y que ha sido tratado denodadamente por grandes cerebros del derecho, por grandes doctrinarios, que ha sido expuesto a numerosos fallos jurisprudenciales que han mostrado una intención concreta de solucionarlo y que han pasado numerosos avatares en estos más de 70, 80 años, avatares políticos, sociales y económicos, todavía es un problema que no podemos resolver. ¿Y por qué no podemos resolverlo? Ese es el interrogante que nos surge primariamente. Y porque tenemos un desfasaje entre el marco legal vigente y la realidad social que lo confronta. Y este desfasaje lo vienen planteando los jueces en todos sus fallos que pretenden encauzar este déficit normativo en la realidad histórica y social. Por eso la mayoría de los fallos más progresivos que vamos a ver hacen mención a la doctrina de la realidad. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar el origen del problema? Y vamos a tener que bucear muy atrás, porque nos vamos a tener que ir al nacimiento mismo de nuestro derecho privado. La piedra basal de nuestro derecho privado, indudablemente, es el Código Civil, que fue sancionado en 1869 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1971. Es decir, estamos hablando de una normativa que tiene más de 150 años. Y en materia de obligaciones, el Código Civil, y en particular las obligaciones dinerarias, que son las que nos importan para este tema, el Código Civil tomó, nuestro codificador Dalmacio Vélez tomó la doctrina económica imperante, que era el nominalismo. El nominalismo es una teoría económica que se basa básicamente en que hay una estabilidad de los indicadores macroeconómicos. ¿Por qué? Porque era un mundo decimonónico, era un mundo donde el dinero era moneda, y moneda fuerte, moneda que valía por su peso y por la ley de su material. Por eso vamos a ver que en el artículo 619 del Código Civil velezano, él nos va a plantear, la obligación del deudor fuese de entregar suma determinada de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento. Acá está estructurado ya el sistema nominalista que tomó Dalmacio Vélez para la sanción del Código.
Hago paréntesis, el mismo sistema que rige actualmente, con todas las transformaciones sociales y económicas que se han ido dando. ¿Y qué es lo primero que podemos destacar? Vélez habla de moneda, de una moneda fuerte, de una situación estable, de un mundo en el cual yo iba a comprar pan y llevaba una monedita de cobre. Me iba a comprar un traje y llevaba una monedita de plata. Me iba a comprar un caballo y llevaba una moneda de oro. Ese es el mundo de nuestro Código Civil velezano y que paradójicamente y extrañamente ha sido ratificado con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial en el artículo, sobre todo en el artículo 770. Bien, hecha esta aclaración, vamos a ver que este sistema funcionaba perfectamente para ese contexto. ¿Por qué? Porque no había inflación. Ese condimento que ahora colisiona con este marco legal no existía. El problema que había en esa época y el cual se quería combatir era la usura, no la inflación. La usura era un flagelo acuciante y que si nosotros nos remitimos a los textos clásicos, ya en la Biblia vamos a ver que se habla de usura. Y siempre dentro de nuestra cultura occidental y continental, siempre la usura fue vista con horror. Basta ver si alguien ha tenido la posibilidad de ver El Mercader de Venecia, va a entender cuál es la imagen que se tenía del usurero. Entonces, ese código cargaba las tintas sobre todo sobre el acreedor, es decir, el sistema que había diseñado Vélez Sarsfield era un sistema donde la obligación se cumplía nominalmente entregando la suma pactada en el momento de su vencimiento. Y en todo caso, si había mora, corresponderían unos intereses que siempre iban a estar limitados al valor de plaza. Y el anatocismo, que es el gran problema que vamos a enfrentar en nuestra jurisprudencia, el anatocismo estaba prohibido, pero con una prohibición un tanto light, un tanto moderada. Es decir, ya lo planteaba Dalmacio Vélez en el artículo 623, que no se deben intereses de intereses, la misma normativa que tenemos actualmente. Pero autorizaba la convención expresa, autorizaba el anatocismo convencional siempre que estuviera atado a la evolución periódica de la tasa de interés. Y ese sistema funcionó perfectamente durante todo el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX. Ahora bien, llegamos al siglo XX. Más precisamente a la segunda década del siglo XX, y este sistema entra en crisis. ¿Y cuándo entra en crisis? Tenemos una fecha concreta. Entra en crisis con posterioridad a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, termina con el Tratado de Versalles, donde se le impone a Alemania unas condiciones muy duras, y se le hace pagar unos resarcimientos de guerra realmente muy excesivos. Y en ese momento se desata en Alemania una inflación feroz. Y este sistema implicaba que el que había contraído una deuda, por ejemplo hipotecaria, al momento de abonar sus cuotas, el valor ni siquiera alcanzaba, dicen los autores, ni siquiera alcanzaba para comprar un huevo. Es decir, se produjo una inflación galopante e imparable, y dentro de la doctrina alemana surge una nueva teoría, que es el valorismo. Yo les hablo de esto no porque tengan un mero interés académico o teórico, sino porque es lo que se está discutiendo hoy mismo. Hoy mismo, en la jurisprudencia de la doctrina, se está discutiendo si el crédito laboral es un crédito que implica una obligación de dar sumas de dinero, es decir, que se basa en un principio nominalista, o si es una obligación de valor, se basa en un principio valorista. Entonces tenemos que ya entrado en el siglo XX, surge el valorismo como una doctrina que se va a contraponer a este nominalismo, que ya no responde a las necesidades de la época porque existe inflación. En nuestro país la inflación, si bien llega
llega un poquito más tarde. Va a empezar a llegar a partir de la década del 50. Si ustedes ven este cuadro, a ver, me parece que no pasó la filmina. Bueno, no pasa. Bueno, la inflación va a llegar a partir de la década del 50. Y a partir de ese momento va a empezar a tener una repercusión en la jurisprudencia. Vamos a tener que el marco legal sigue siendo el Código no, doctora, mucho más adelante, pero no importa, vamos a seguir adelante. A ver si podemos ir acá. No se puede pasar, no pasa. Acá pasa, pero ya no. Bueno, vamos a ver que ya estando en procesos inflacionarios, vamos a ver que a partir del 50 ya comienza la jurisprudencia a actuar. La solución la van a tener que buscar los jueces dentro del mismo código. Empieza a imperar todo lo que son las teorías y las doctrinas que buscan evitar el enriquecimiento sin causa de una de las partes. Por eso se va a ir a lo que es la doctrina de la buena fe, la violación de la moral y las costumbres, de la moral y las buenas costumbres en el caso de la usura, el abuso del derecho del artículo 1071, la teoría del enriquecimiento sin causa, la teoría de la imprevisión del artículo 1198, la elección subjetiva del artículo 954. Es decir, los jueces con un voluntarismo que va a marcar toda esta etapa, porque hay que destacar que ante este problema que llevamos atravesando más de 70 años, los jueces han hecho un intento denodado por solucionarlo, pero siempre con la limitación del marco legal vigente. Y dentro de estas doctrinas que ya están en nuestro Código Civil, van a intentar encauzar la situación. Lo que pasa es que esta solución desde el derecho común va a generar innumerables problemas de prueba, porque si yo quiero invocar la lesión subjetiva porque mi crédito ha quedado completamente depreciado por el embate inflacionario, voy a tener que probar que hubo error, dolo o violencia. Por ejemplo, si quiero probar de una teoría de imprevisión, puedo obtener de la otra parte que me diga, bueno, pero al momento de celebrar el contrato la inflación era un hecho previsible. Entonces empiezan a colisionar estas situaciones, pero el sistema de alguna forma, y dentro del sistema nominalista tan rígido que planteó Dalmacio Vélez en el Código Civil, obtenía una solución. El problema va a estallar en la década del 70. En la década del 70 se produce un hecho a nivel mundial sumamente trascendente. Estados Unidos, que estaba atravesando en ese momento la guerra de Vietnam y que tenía un serio déficit comercial en plena Guerra Fría, da un golpe sobre la mesa y abandona el patrón oro. Es decir, salimos de este esquema monetario de moneda dura, de la moneda que hablábamos de cobre, plata, oro, salimos de este esquema de moneda dura y ya la moneda no se va a sustentar en el oro que tenemos en una bóveda en el Banco de la Nación o en Fort Knox. El patrón de la moneda va a ser la fe que se guarda en el Estado. Es decir, vamos a pasar a la moneda fiduciaria. Los Estados van a emitir a partir de ahora moneda y esta no va a estar respaldada más que por la confianza que los usuarios tengan en ese Estado. Y eso tiene consecuencias. Las tuvo a nivel mundial, tuvo consecuencias muy importantes para todo el continente latinoamericano, comenzaron los procesos inflacionarios y en particular en nuestro país fue devastador. Es por eso que ustedes van a empezar a ver esas líneas amarillas. Por ejemplo, la primera línea amarilla es una inflación del 184% anual y la segunda es una inflación del 444%. ¿Cómo se produce eso en nuestro país? En el año 1975 ya la situación era compleja y en tiempos de la presidencia de María Estela Martínez de Perón asume un ministro de Economía que se llama Celestino Rodríguez e impulsa un plan. El plan implicaba una grave devaluación sorpresiva porque la hizo al segundo día de haber asumido
y se produjo lo que histórica y popularmente se llama el Rodrigazo. A partir del Rodrigazo se disparó un proceso inflacionario de más de 15 años, con inflaciones de más del 100%, y que son esas líneas amarillas y las rojas que vamos a ver ahí, que ya son en la época del gobierno de Raúl Alfonsín con la hiperinflación. Esto tuvo un impacto también en la jurisprudencia. ¿Y cómo impactó? Bueno, hubo que volver a traer las doctrinas que estaban imperando en el mundo y hubo que dar una solución. El primer antecedente jurisprudencial que les voy a traer y que considero, lo he seleccionado porque es muy importante, porque en ese debate se han fijado pautas que todavía se están utilizando en la jurisprudencia. La jurisprudencia actual, y un poco se trata mi charla, para darles un pantallazo de cómo está el tema de la actualización en los tribunales, vamos a encontrar que es sumamente heterogéneo. Es desde la jurisprudencia más reaccionaria, que aplica una tasa pura, sin capitalización, que puede ser activa o pasiva, a la más progresiva, que incluso admite la indexación, vamos a tener una cantidad innumerable, no nos alcanzarían horas para ver las distintas variantes que tenemos. Pero les voy a citar este precedente del año 1974, si mal no recuerdo, en una causa de la Cámara Civil de Capital Federal, en un plenario, donde se tomó esta doctrina que ya habíamos esbozado anteriormente de la evaluación. Se vio que ya el nominalismo hacía aguas y que era imposible dentro del esquema de Dalmacio Vélez dar solución a la problemática que tenemos. Y se comenzó a introducir esta doctrina de la evaluación para dar solución a un problema que ya con las tasas de interés tradicionales no podía solucionarse y que necesariamente necesitaba que se indexaran los créditos. Y en este plenario, la amistad, podemos destacar la calidad de los juristas y la calidad del debate. Podemos destacar la posición de, por ejemplo, Jorge Alterini, la posición de Augusto Belucio, el fallo del doctor Cifuentes, que marcaron un poco la jurisprudencia posterior. ¿Qué se dijo en este plenario? La amistad, se dijo, bueno, el nominalismo es insuficiente para esta solución. Tenemos que plantear una forma de indexar. ¿Cómo lo hacemos? Para las obligaciones cuyo cumplimiento había sido en tiempo y forma, no nos queda otra posición que aplicar lo que dice el código. La obligación se cumple entregando la suma pactada en el plazo pactado. Ahora, ¿qué hacemos para las obligaciones en mora? El interés moratorio ya no nos sirve para solucionar. Y en ese caso se planteó que correspondería a la indexación. El doctor Augusto César Belucio realizó un voto muy interesante porque él buceó en lo que hemos conversado anteriormente. Él dijo, el artículo 619 del Código Civil Velezano no responde al mundo actual, está totalmente descontextualizado. No puede aplicarse a una situación que tenemos precedente. Ese voto, si vemos así, también lo vamos a ver en jurisprudencia actual, donde nos van a decir lo mismo de la ley de convertibilidad. Nos va a decir, la ley de convertibilidad del Austral fue un plan de emergencia con un objetivo antiinflacionario concreto, respondía a la convertibilidad de la moneda o a un sistema bimonetario y ya no tiene razón de ser actualmente, por lo tanto podemos prescindir de su aplicación. Por otro lado, vamos a tener el voto del doctor Jorge Alterini, que siguiendo lo anterior va a decir, sí, tenemos que aplicar el nominalismo para las obligaciones que se dan en tiempo y forma, pero debemos distinguir acá dos situaciones. Si la mora se produce en forma culposa o dolosa. Si la mora se produce en forma culposa, podemos aplicar la teoría de los riesgos compartidos y cada parte responderá y en todo caso el acreedor, el deudor moroso responderá en función de su beneficio.
en cuanto a el deudor ya doloso va a tener que indexar. Esta posición también tiene correlatos actuales en la jurisprudencia, donde numerosos fallos van a distinguir a la hora de aplicar los intereses si hubo o no culpa o dolo por parte del deudor. Por su parte, vamos a destacar una última posición acá, que es la del doctor Cifuentes, que el doctor Cifuentes va a decir: el nominalismo corresponde, y corresponde porque la política monetaria en definitiva es una facultad del Estado, y por lo tanto es una cuestión política no judiciable. También este voto va a repercutir en la jurisprudencia actual, y ¿en dónde lo vamos a ver? En el precedente Mazzolo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde sustenta la constitucionalidad de la prohibición de indexación del artículo 4 de la Ley de Emergencia, que mantiene la prohibición de la Ley de Convertibilidad de la Austral. Ahora bien, habíamos hablado que la doctrina del valor era una forma de salir de esta problemática que nos llevaba el nominalismo, porque si la actualización la podemos hacer a valores actuales, ya prescindimos del problema inflacionario y prescindimos de que las tasas de interés son insuficientes para hacer frente a un crédito que se viene degradando en la mano del trabajador. Podemos destacar como uno de los exponentes más importantes de este valorismo al autor de nuestra Ley de Contrato de Trabajo, a Norberto Centeno, quien en el artículo 301 de la Ley de Contrato de Trabajo, que luego fuera mutilada por la dictadura militar, quien quitó 25 artículos y arrasó con una modificación de más de 100, en el artículo 301, que ahora es 276, Norberto Centeno remite a los fines de la actualización del crédito del trabajador cuando éste demanda judicialmente a la depreciación monetaria. Este principio nunca tuvo operatividad porque luego el gobierno de facto, mediante una ley, modificó este artículo de la Ley de Contrato de Trabajo y vean cómo ya lo readecuó al índice salarial del peón industrial, es decir, un índice mucho más manejable que un índice que no podía manejar, que era la depreciación monetaria. Pero, curiosamente, todavía mantenía este carácter de deuda de valor el crédito del trabajador. Y por último, ya en tiempos de la democracia, en el año 88, se sanciona una reforma importante de la Ley de Contrato de Trabajo, se vuelve a trabajar sobre este artículo y ya se remite el crédito del actor al índice de precios del consumidor de la capital federal. Es decir, se establece una norma bastante más progresiva. Doctor, los Sí. últimos 5 minutos. Bueno, esta norma, como vemos, hoy es ley muerta. ¿Por qué? Porque en el año 1991, y esto es a donde yo quiero ir, llegó en el año 1991 se dictó la Ley de Convertibilidad de la Austral, que estableció claramente la imposibilidad de indexar y de repotenciar deudas. Y acá comenzó el gran problema que nos aqueja ahora, que es que los jueces se han visto atados de mano y ven día a día cómo el crédito del trabajador se evapora como arena entre los dedos en procesos larguísimos. Una de las consecuencias fundamentales de esto ha sido que se ha disparado la litigiosidad. Es decir, hay muchísimas causas que no deberían haber llegado a los estrados porque estaban las condiciones dadas para solucionarlas con anterioridad. Hoy litigan porque el acreedor hace números, el acreedor laboral, el empresario y sobre todo las empresas de seguros hacen números y prefieren utilizar al trabajador como una variable económica, prefieren antes de ir a tomar un crédito en plaza o tener ese dinero disponible para sus inversiones, prefieren llevar adelante el juicio, lo que ha sobrecargado
brutalmente los tribunales y sobrecarga no solo el trabajo de los abogados que ejercemos la profesión, sino de los empleados, funcionarios y magistrados que trabajan en unas condiciones totalmente insalubres. Ya va a decir a Pedro que la mesa de entrada de la justicia no son los tribunales, sino que son los estudios jurídicos de los abogados litigantes. La semana pasada en el Colegio de Abogados de Catamarca tuvimos el honor de contar con la presencia del doctor Diego Souto, que nos dijo algo muy parecido a lo que dijo usted, doctor, recién. Que detrás de cada gran fallo o de cada gran sentencia hay un abogado pedigüeño. No sé si por ahí los que no son del norte no conocen la palabra. Pedigüeño es una persona que pide mucho. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo quiero exponer? Les voy a contar una breve historia para comenzar. Cuando comencé a litigar hace no muchos años en el foro laboral, me llega mi primer caso de la industria de la construcción, un trabajador de la construcción que había sido despedido arbitrariamente. Por suerte lo tenía mi padre, un laboralista viejo, ya jubilado en este momento, que me dice, tened cuidado, ojo, que no tiene indemnización, que tiene un estatuto aparte. Me empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tiene un estatuto diferente? ¿Para qué se creó este estatuto diferente? Y bueno, después de estudiarlo un poco, me pregunté también si esto es constitucional, si el estatuto es constitucional. Primero, ¿qué es el Fondo de Cese Laboral que está regido por la Ley 2250, que es de lo que le quiero hablar? Algunos autores han tratado de definirlo como salario diferido en cuanto a su percepción. También le llamaron mecanismo de capitalización, una compensación por el tiempo de servicio. ¿Qué es en la práctica? Un monto dinerario que va a recibir el trabajador al finalizar la relación laboral, sea por la causa que sea. No importa si es renuncia, no importa si despido con causa, sin causa, muerte, la van a recibir los derechohabientes, pero no interesa la causa. Al finalizar va a recibir el monto acumulado en el Fondo de Cese Laboral. Bueno, está en el artículo 15 de la Ley 2250 y es un aporte obligatorio que el primer año es del 12% del salario del trabajador y posteriormente, desde el segundo año hasta la finalización de la relación laboral, es del 8%. Acá está lo importante, acá lo ven en el último párrafo ustedes, no sé si lo llegan a ver, y el núcleo central del problema, le digo yo. ¿Por qué? Porque reemplaza el régimen de preaviso y de despido contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo. No lo dice ahí, pero también reemplaza a la integración del mes de despido, o sea, los rubros básicos que reclamamos nosotros cuando iniciamos una demanda. ¿Es indemnizatorio o no es indemnizatorio el Fondo de Cese Laboral? Para mí no lo es. ¿Por qué? Porque no repara ningún daño. Si el despido es lícito, ¿cómo va a reparar el daño el Fondo de Cese Laboral? Si para la Ley 2250, después le voy a explicar por qué la palabra ley tiene comillas. Si para la Ley 2250 es lícito el despido, ¿cómo lo va a reparar? Tampoco disuade al empleador de realizar un despido arbitrario o no. ¿Por qué? Porque le va a salir lo mismo. Económicamente le va a costar lo mismo. Y no es punitivo tampoco para el empleador, que son las tres características de la indemnización. ¿Por qué? Porque el aporte al Fondo de Cese Laboral lo tiene que hacer todos los meses, obligatoriamente, debería hacerlo, ya que lo haga o no otra cosa, pero lo debe hacer mes a mes, hasta que finalice la relación laboral. Entonces, para mí, no tiene carácter indemnizatorio. Después, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento que tiene la Ley 2250 y su antecedente, que es el Decreto Ley 17258, que tienen una similitud que ya se la voy a contar también? Hay dos tipos de fundamentos. Uno que está en la expresión de motivos tanto del Decreto Ley como de la Ley 2250, y otra que fue inventada por la doctrina. Acá les traje citas textuales para que vean y me digan si les suena en la actualidad alguna de estas frases. La estabilidad del trabajador resulta particularmente gravosa. La estabilidad del trabajador es gravosa, para la expresión de motivo. El régimen de estabilidad significa un franco deterioro de la actividad productiva.
Y el trabajador no se verá desalentado, bueno, por opciones judiciales de laboriosa gestión y destino incierto. No sé si lo escucharon ustedes en la campaña últimamente. Eso fue el decreto ley del anterior. Ahora viene la ley 2250, que es más o menos lo mismo. Coherencia y flexibilidad en las relaciones de trabajo. Objeción al reconocimiento de derechos del trabajador. Esto está tomado textual de la expresión de motivos, no lo inventé yo ni lo corregí ni nada. Permitirá a las empresas tener que enfrentar un menor costo por la rotación de la mano de obra. Y después viene la justificación o el porqué inventado por la doctrina. Lo que dicen es que las obras de construcción o las obras civiles, que son objeto de la ley 2250, pueden tener corta, mediano, larga duración, y los empleadores de la construcción pueden tener mucho o poco trabajo, y eso lleva a la transitoriedad de las relaciones laborales y a la rotación de los trabajadores entre una obra y otra. Pero la respuesta o la solución a este fundamento inventado por la doctrina, que yo no comparto, está en la misma ley 22.250, en el artículo 27, que yo le llamo el superpoder del artículo 27, o la facultad de los empleadores de suspender sin causa y sin goce de haberes durante 20 días en un año a los trabajadores. ¿Por qué un superpoder? Porque no lo tiene ningún otro empleador del sector privado, ni los que están regidos por la ley de contrato de trabajo, ni por los otros estatutos especiales. Es un poder que solamente lo tiene, poder o facultad que solamente lo tiene el empleador de la construcción. Entonces, por eso digo, para mí los argumentos creados por la doctrina para decir por qué no son válidos. Después viene el ¿para qué? ¿Para qué se creó? Esto también sale de la expresión de motivos, que ya van a ver quién la firma también. Asegurar la percepción del fondo de cese laboral sin necesidad de trámite dilatorio. ¿Cuál piensan ustedes que sería el trámite dilatorio? ¿A qué le llaman trámite dilatorio? Al juicio laboral. Después dice, percepción de forma segura e inmediata. Ahora les pregunto a ustedes, ¿hay alguien acá que tenga o intervenga en calidad de actora, de abogado de actora, abogada de actora, o de patronal, que intervenga, o en calidad de magistrado, también puede ser magistrada, que intervenga en algún litigio relacionado a la industria de la construcción? Si hay una sola persona acá que me diga que sí, no se cumplió con la finalidad de la ley. ¿Hay alguien acá que tenga algún litigio relacionado? Bueno, no se cumplió con la finalidad. ¿Por qué? Porque está en juicio. Eso es lo que yo pienso. No sé. Y acá viene lo que les decía recién. Y empezamos con los tipos de inconstitucionalidad, yo le llamo formal. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con los procedimientos previstos para la sanción de las leyes en la República. Al decreto ley, no sé si llegan a ver ahí quién lo firma. Lo firma Onganía, lo firma Bacena, a la ley 2250 la firma Videla, la firma Martínez de Oz. No sé si le suenan estos personajes. ¿Cuál es la única diferencia o la diferencia más importante entre el decreto ley y la ley 2250? Que la ley 2250 es aún más desprotectoria que el decreto ley. ¿Por qué? Porque el decreto ley, para distinguir la relación laboral, por lo menos le exigía al empleador tener que estar al día con sus obligaciones como patronal, haber hecho los aportes al fondo de cese laboral, estar al día con los salarios de los trabajadores. En cambio, la ley 2250 lo único que le exige al empleador es comunicarle a la otra parte, o bueno, en caso de que sea el trabajador también, en caso de renuncia, tiene que comunicarle a la otra parte la decisión de ponerle fin a la relación laboral de forma fehaciente. Es el único requisito que le exige la ley 2250 al empleador para ponerle fin a la relación laboral. ¿Qué es lo que nos dice la misma Constitución Nacional? Por eso se llama la inconstitucionalidad de la ley 2250.
que la Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Es decir, que a todos los actos que se hubieran realizado durante la interrupción de la vida democrática del país, dictadura por ejemplo, son insanablemente nulos. Ahora le pregunto, ¿por qué sigue en vigencia entonces la ley 2250? Que fue dictada durante la dictadura, perdón, por la redundancia, y que tiene como su antecedente directo otra norma, de facto también, durante la dictadura anterior. La Constitución da la solución. Debería haber sido declarada nula. La ley 2250, como fue declarada nula también, o fue derogada, el estatuto que regía anteriormente a los trabajadores agrarios y a las trabajadoras de casas particulares, que ahora tienen un régimen diferencial, pero está nivelado con el piso de la ley de contrato de trabajo. Incluso reconoce mejores derechos que lo que reconoce en algunas ocasiones la ley de contrato de trabajo. Después venimos con la inconstitucionalidad material. ¿Qué significa esto? Que está en contradicción con algunos o varios artículos de la Constitución Nacional. Por empezar, el 14 bis, que todos lo conocemos, que establece distintas intensidades de la estabilidad para proteger a los trabajadores contra el despido arbitrario. Para los empleados públicos, para los delegados gremiales, los representantes gremiales, establece la estabilidad absoluta. Después, da una directiva al legislador común y le dice protección contra el despido arbitrario. ¿Qué es lo que hace el legislador común? Mediante el 245 de la ley de contrato de trabajo o en los estatutos especiales, establece una sanción pecuniaria para el caso de que existiera despido arbitrario a cargo del empleador. Entonces, tenemos estabilidad absoluta para empleados públicos, estabilidad relativa e impropia, como le dice De Viari, para los empleados privados que están regulados por la, por la ley de contrato de trabajo o por los estatutos especiales. ¿Y ahora dónde ponemos los trabajadores de la construcción? ¿A dónde los encajamos? Yo por más que me esfuerce no lo puedo encajar en ninguno de esos tipos de intensidad. Entonces, están en el subsuelo de la ciudadanía, no tienen ningún tipo de estabilidad. No se lo puede encuadrar en ningún tipo de estabilidad. Eso es lo que yo pienso. Seguimos con violación a otro de los artículos de la Constitución Nacional. El artículo 14 bis habla del trabajo en sus diversas formas. Después el 16 nos dice que todos sus habitantes son iguales ante la ley. Después el artículo 23, inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos dice toda persona tiene derecho a la protección contra el desempleo. Miren cómo dice, en sus diversas formas, todos, toda persona. En ningún momento la Constitución Nacional ni la Declaración de Derechos Humanos hace alguna distinción en cuanto a las personas o a las actividades. Entonces, ¿por qué el legislador de facto sustrajo a los trabajadores de la construcción de estas protecciones y lo discriminó con respecto a todo lo demás? No solamente del sector público, sino también del sector privado. Bueno, después el artículo 19, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el artículo 19 con los trabajadores de la construcción? El artículo 19 establece el deber de no dañar a otro o el alterum non laedere. Todos los contratos, lo dice el artículo 91 de la Ley de Contrato de Trabajo, se entienden celebrados por tiempo determinado. Es decir, hasta que el trabajador o la trabajadora se encuentre en condiciones de acceder a los beneficios de la seguridad social, por ejemplo, la jubilación. Salvo que fuera por tiempo determinado o fuera un contrato de trabajo eventual. Entonces, Justo López nos decía que el despido arbitrario es válido, pero no deja de ser ilícito. Para la ley 2250, el despido, además de ser válido, es lícito,
¿Por qué? Porque no establece ninguna sanción al acto jurídico de despedir arbitrariamente. Entonces esto nos lleva necesariamente al Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 1716 dice que la violación del deber de no dañar a otro da lugar a la reparación del daño causado. Como ya se lo dije anteriormente, no se puede entender a fondo de cese laboral como la reparación de nada, porque para la ley no existe daño, no hubo un acto antijurídico, porque está permitido despedir sin causa. No sé si se entiende el concepto. No es reparación del daño causado al trabajador como consecuencia del despido, porque la ley no trata como ilícito al despido. Bueno, después de adentrarme o de estudiar el tema, me di cuenta que no estaba solo. Hay jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de la ley 2250. Yo encontré un solo fallo, no sé si habrá más o no, pero encontré uno solo por ahora. Y del Tribunal del Trabajo número 2 de La Plata, con voto mayoritario del doctor Juan Ignacio Orsini y la adhesión de parte del doctor Núñez en la causa López Luca Arnaldo contra Solcan SRL. En esta sentencia, el doctor Orsini declara la inconstitucionalidad de la ley 2250 y ordena pagarle al trabajador los rubros que reclamamos siempre: integración del medio de despido, omisión de preaviso, indemnización por despido, a un trabajador que había prestado servicios durante 8 años para la misma empresa. Es decir, acá también se cae el fundamento de que las relaciones de trabajo de la ley 2250 son transitorias. Un trabajador de 8 años, yo entiendo que no es transitoria o es extensa. Bueno, fue despedido sin justa causa, declaran la inconstitucionalidad de la ley 2250 y le otorgan al trabajador todos los rubros correspondientes a la ley de contrato de trabajo. Y además el doctor Orsini ordenó pagar la multa del artículo 2 de la ley 25323. ¿Por qué? Porque el trabajador intimó fehacientemente al empleador para que le abonara lo que le correspondía como consecuencia del despido. El empleador no le hizo caso y lo obligó a litigar. Ahí también se cae el fundamento o la finalidad del para qué. Si el trabajador se vio obligado a litigar, la finalidad no se cumplió. ¿Cuáles son los fundamentos del doctor Orsini para declarar la inconstitucionalidad? Primero, que una norma de facto y el Poder Ejecutivo carece de facultades para dictar normas. Y el Congreso en aquel momento, durante la dictadura, estaba disuelto. Es discriminatorio y viola el derecho constitucional de igualdad, porque como le dije, son los únicos trabajadores del sector público y privado que no gozan de protección contra el despido arbitrario. El Fondo de Cese Laboral vulnera la garantía constitucional de protección contra el despido arbitrario, y porque los estatutos especiales de actividad, por ejemplo, el de trabajadores de la construcción, de trabajadores de casas particulares, de trabajadores agrarios, no pueden establecer derechos de menor intensidad que la legislación general. ¿Cuál es la legislación general? La Ley de Contrato de Trabajo, particularmente el 245, que no sé si protege contra el despido arbitrario, pero sí contra sus consecuencias, estableciendo una sanción pecuniaria en caso de despido arbitrario. ¿Cuáles son las conclusiones? Que el Fondo de Cese Laboral creado por la Ley 2250 no protege a los trabajadores de la construcción contra el despido arbitrario y no cumple con el mandato constitucional de proteger contra el despido arbitrario, contenido en el artículo 14 bis de nuestra Constitución. Mientras continúe en vigencia el Estatuto de la Industria de la Construcción, sancionado durante la última dictadura militar, las 3 funciones del poder del Estado, o sea, el legislativo, el ejecutivo y los jueces y juezas de la República, seguirán en deuda con la democracia. Porque es una de las pocas leyes que sigue en vigencia, que fue dictada
durante la dictadura militar. Eso es todo. Muchas gracias.